Supongamos que tengo una planta de cimentaciones. Vamos a dibujar algo pequeño, ¿ok? Un instante. Ok, algo más o menos así. Okay, vamos a suponer que este es el conjunto de ejes. Y tengo que mis cimentaciones van a ir ubicadas acá en las intersecciones. Debido a la diferencia de luces, posiblemente la diferencia de alturas, no todos los apoyos tienen que tener columnas asociadas de la misma cantidad de niveles, y también diferentes usos, así, bueno, prácticamente la diferencia de usos en la definición arquitectónica del proyecto. Cada apoyo va a tener una carga propia, como hemos mencionado. Si voy, por ejemplo, al de TAPS, voy a obtener que cada cimentación va a tener una carga asociada. Por ejemplo, en el caso que estas sean mis definiciones, una carga para la columna o el apoyo A1, una carga para el apoyo D1, un apoyo para el apoyo B2. Entonces, en lugar de introducirlos manualmente, cosa que para la mayoría de los proyectos puede ser ya un poco agotador porque podemos tener muchos apoyos en un solo proyecto, entonces lo que solemos hacer es manejar diferentes cargas, pero a través de un documento de cargas. ¿A qué me refiero? Permítanme traer acá el curso que estamos terminando, a ver si tengo por acá un archivo de salida de las cargas. Ok, veamos por ejemplo acá. Esta es una tabla de, bueno, ya estas cargas no sirven porque son de pilotes. Un pequeño instante, a ver si tengo por acá. Ok, ahora sí. Ok, ahí está sí. Otra cosa, supongamos por acá. Tengo las cargas que vienen del documento perdón, del show tables de etapas. Cuando estamos diseñando una cimentación, bueno, diseñando una cimentación, una estructura. Por ejemplo, tengo este modelo, ¿ok? Ya está analizado. Quiero observar cuáles son las reacciones. Entonces vengo acá en Display, Show Tables, Análisis, Resultados, Reacciones, Reacciones de diseño. Clic acá en OK y podemos observar la reacción para cada uno de los apoyos discretizados por caso de carga y por combo. ¿Ok? Entonces en este caso yo me voy a las combinaciones de diseño de cimentaciones en condición estática y en condición dinámica, D más L y D más L más S, y obtengo este documento, esta tabla, ¿ok? La traigo a Excel y acá lo que estoy haciendo, estos dos colores que pueden observar, es convertir las cargas de la nube de puntos que tengo, por así decirlo, en cimentaciones tipo. Observemos que tengo, por ejemplo, para este modelo que analizamos en este caso particular, tenemos 40 apoyos. ¿Okay? Una estructura relativamente amplia en número de columnas. ¿Okay? Entonces, en lugar de diseñar 40 zapatas, voy a seleccionarlas o voy a agruparlas de tal manera que voy a diseñar únicamente 3 grupos. ¿Okay? Tengo 3 grupos de carga. Voy a tomar la carga más representativa de cada uno de estos y esas van a ser mis cargas de diseño. En este caso en condición estática y también tendré en condición dinámica.
Se ven que acá están las mismas definiciones de los grupos y he seleccionado para cada grupo la mayor carga dinámica, tomando en cuenta momentos y fuerzas horizontales. ¿Ok? Acá ya tengo todo esto organizado. Tengo para el grupo 1, carga estática, carga dinámica. Por favor, coméntenme si me siguen acá, porque sé que de repente hice un salto muy rápido. Que, por favor, repita la parte de la... Ok. Normalmente, tenemos, por ejemplo, el apoyo 1 para el modelo que analizamos en este caso, con este ejercicio, hay que tener una carga de 11.74 toneladas fuerza, la carga vertical. Por ejemplo, acá la columna 2 tenía una carga de 21 toneladas, la columna 3, 21 toneladas. O sea, agrupamos cargas similares. No es posible que todas sean iguales, pero sí se van a parecer. Por ejemplo, veamos que en el grupo 2 tenemos cargas que van entre las 21 toneladas, 21.35, tenemos por acá 21.35 otra vez, por acá 19 y así. ¿Okay? Estas cargas de acá no están tomando en cuenta el peso propio de la cimentación, por eso difieren a las que están acá en este cuadro. ¿Okay? Estas de acá son las cargas verticales tomando en cuenta el peso propio de la fundación. Luego de haberlas agrupado, o sea, colocar del mismo color y bajo la misma designación las que son parecidas, voy a seleccionar de cada grupo la mayor de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, acá la mayor del grupo 1, la mayor del grupo 2, la mayor del grupo 3, ven que son las que tienen incluso 4 grupos, disculpen, y la mayor del grupo 4. Observen que le he colocado aquí una saliente para identificar cuál es la de cada uno. ¿Okay? Esas van a ser las cargas representativas de cada grupo en condición estática. Luego solicito el combo de cimentaciones en condición dinámica y con los mismos grupos que he definido anteriormente, o sea, simplemente los hago coincidir, identifico cuál va a ser la carga en condición dinámica. Voy a tener un pequeño incremento de la carga axial, pero más importante, voy a tener fuerzas horizontales y momentos. ¿Okay? Por ejemplo, si comparamos acá, que los momentos son muy pequeños en el caso estático. Voy a tomar también las cargas representativas, verán por acá, de cada uno de los grupos, también en condición en dinámica. Acá es simplemente grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, la carga representativa en condición estática del grupo 1, la carga representativa del grupo 1 en condición dinámica, y así sucesivamente con cada uno. Okay. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esto a introducir la data? Ok. En primer lugar, voy a convertir esto a kilonewtons metro cúbico, kilonewtons por metro, ¿ok? Recordemos que acá estamos trabajando en toneladas. Entonces, lo convertimos y ordenamos de manera similar a esta. Tengo acá fuerza horizontal en X, fuerza horizontal en Y, carga axial, momento en X y momento en Y. ¿Ok? Además, he introducido una última columna que hemos llamado diseño. Ya voy a explicar bien acá va esto, ¿ok? El programa tiene la particularidad que él define por cargas de servicio y cargas de diseño. Las cargas de diseño se utilizan para determinar condición geotécnica, ¿ok? Diseño de capacidad portante, determinación de capacidad portante, perdón, diseño estructural, y la condición de servicio se utiliza para calcular asentamientos. Entonces, en este caso, acá no estaría introduciendo data que me permita calcular los asentamientos, ¿ok? ¿Cómo podría hacer esto? Por ejemplo, añado una columna adicional, perdón, una fila adicional. Por ejemplo, grupo 1, estático, asentamientos, copio estos valores, pero acá en lugar de colocar 1, coloco 0. ¿Ok? Observen que también tengo algo adicional, y es algo que no estaba hasta acá, y es grupo 1, diseño estructural, debido a que el Geofile no recibe
la carga a través de, ¿cómo decirlo?, discretizaciones. Por ejemplo, en SAP y ETAPS tenemos carga muerta, carga viva, sismo. Acá vamos a introducir simplemente una carga. Eso quiere decir que el programa no tiene cómo aplicar por sí mismo las combinaciones de carga. Es decir, que en lugar de introducir las cargas y que las permute, yo debo permutarlas por mi cuenta. Entonces, ¿cómo puedo simplificar? Voy a mi modelo de tabs y voy a introducir una envolvente en las combinaciones de diseño para que él genere la mayor carga de diseño estructural para cada uno de los apoyos. Ven que acá lo tenemos. Introducí un combo que se llamaba carga diseño estructural. Era simplemente, en lugar de hacer combinación lineal envolvente, colocaba todos los combos del RFD dentro de ese combo y él simplemente iba a seleccionar los mayores de cada uno. Busco los apoyos que representaban a cada uno de esos grupos. Por ejemplo, el apoyo 4 era el apoyo representativo del grupo 1. Vémoslo por acá. Bueno, en este caso para la condición estructural lo es, para la condición estática era el apoyo 1, para la condición dinámica era el apoyo 4 y para la condición de diseño estructural también es el apoyo 4, a veces se alternan. ¿Okay? Luego traigo y lo organizo, o sea, lo coloco como otro tabulador en la tabla. Eso quiere decir que para cada grupo voy a tener por lo menos, porque puedo tener más de una carga representativa por grupo, una carga en condición estática, una carga en condición dinámica y una carga de diseño estructural. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esto? Lo copio y voy a crear un documento de texto. Lo voy a pegar, lo guardo y voy a venir acá y en lugar de introducir las cargas manualmente, voy a hacer clic en importar. Me vas a dar acá un menú para que añada un archivo. Okay, permítanme un instante mientras lo busco. Pequeño. Ok, carga de ejercicio. Ok. Hacemos clic y este es el documento que acabamos de crear, perdón. Vamos a hacer, en este caso, debido a como pasamos de Excel al documento de texto, no tenemos ningún inconveniente en cuanto a la tabulación. ¿Okay? No hay que hacer ninguna modificación acá en la subdivisión de columnas. Hacemos clic en siguiente. Acá nos va a mostrar cómo el programa ha dividido las entradas. Vean que el archivo de texto, permítanme abrirlo por acá. El archivo de texto que tenía esta apariencia, que representaba esta tabla, ha vuelto a su forma original. Tenemos acá carga 1 nombres, perdón, columna 1 nombres, columna 2 fuerza en X, incluso le habíamos colocado las unidades, costumbre para no equivocar allí o no cometer errores. Columna C, fuerza en Y, columna D, carga axial, columna E, momento en X, columna F, momento en y columna G, diseño. Acá el programa simplemente se ha encargado de volver el archivo de texto a su forma de tabla. Sin embargo, no posee, por así decirlo, interpretación de qué es lo que está haciendo. O sea, él no sabe todavía qué información tiene allí. Entonces hacemos clic en siguiente. Acá el programa me va a pedir que diga qué columna corresponde a cada tipo de información. En este caso ya es un poco trampa porque como he trabajado anteriormente con él, ya estaba predefinido. Entonces, por ejemplo, esta es la tabla del archivo que estamos introduciendo y acá tengo la asignación de columnas. Entonces me dice, por ejemplo,
que indique qué columna de este archivo corresponde al nombre de la carga. Entonces voy a decirle la columna A, que se llama nombre. O sea, este nombre viene acá, es de lo que había escrito acá en el documento de Excel. Que ese nombre es este, no es por algo del programa, es porque yo lo llamé de esa manera. La columna, la fuerza vertical, ¿okay? En este caso, entonces, corresponde a la columna D. Coloco acá, columna D. El momento flector en torno a X, ¿ok? Entonces para mí era la columna E, entonces acá coloco columna E. El momento flector en torno a Y para mí era la F, columna F. Fuerzas horizontales en X y Y para mí eran B y C, entonces obviamente introduzco el cambio. Diseño, mantengo que es la misma. Acá tengo simplemente para definir la unidad, en este caso lo más conveniente es trabajar en kilonewtons para evitar cualquier confusión. Observen que la data de salida toma la siguiente forma. Los nombres de la carga, carga axial, momentos flectores, fuerzas horizontales, y acá en diseño observen que lo que antes tenía por 1, ahora es positivo, y donde teníamos 0 es negativo, es un código binario. Entonces, comprobemos, por ejemplo acá, carga axial, la carga grupo 1 en condición estática, 145.1 kilonewtons, 145.1 kilonewtons, fuerza horizontal en Y, 2.16, fuerza horizontal en Y, 2.16. ¿Okay? Entonces, el programa simplemente lo que he hecho es reorganizarlo, pero ya él sabe qué significa cada valor dentro de esa tabla o matriz. Vamos un poco más a la definición matemática. Observemos que ahora tengo acá esta lista completa de cargas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Acá estoy evaluando las cargas de toda la planta en un solo modelo. ¿Okay? Y también entonces, en caso de que tenga que rehacer el modelo, no tengo que introducir esto manualmente. Simplemente busco mi archivo, importar, déjenme traerlo acá un momento, seleccionar el archivo dentro del menú. Por ejemplo, el programa no recuerda que es el mismo. Vean que incluso él mantiene el orden. O sea, si voy a hacer nuevamente el modelo, ya incluso el programa recuerda qué columnas había introducido yo. Entonces, con mantener este mismo esquema o este mismo formato, por así decirlo, a la hora de pasar información de Excel a Geo5, simplemente con unos cuantos clips ya tengo toda la información introducida, ¿ok? Todas las cargas. Ok, ahora bien, si tengo las cargas de diferentes apoyos, ya debo tener también las dimensiones de esos apoyos para chequear su capacidad. Entonces, por acá, volver, tengo las dimensiones del predimensionado que había hecho anteriormente para estas cimentaciones. Grupo 1, una cimentación de 1 por 1. Grupo 2, una cimentación de 1.3 por 1.3. Grupo 3, de 1.7 por 1.7. Y grupo 4, de 2 por 2. Esto último surgió más adelante en el ejercicio cuando lo realizábamos. No lo vamos a utilizar aquí, lo vamos a obviar porque era un caso muy particular. Ok, entonces ya con estas dimensiones enlistadas, puedo pasar al punto de diseño, pero para ello entonces vamos acá al cuadro de geometría. Esta es la geometría de mi cimentación. Puedo introducir las dimensiones de la columna. En este caso vamos a asumir una columna de 0.40 por 0.40 y vamos a asumir entonces una cimentación de 1 por 1, que es la primera cimentación del grupo 1. ¿Okay? En el fondo de la zapata vamos a decirle que él va a utilizar la data del modelo geotécnico. Esto es porque en ocasiones podemos introducir, por ejemplo, el ángulo de fricción interna y la cohesión entre el concreto y el fondo de la cimentación que consideremos pertinente. Hay ocasiones, por ejemplo, en el que se utilizan falsas zapatas o se utilizan geotextiles para evitar, por ejemplo, el efecto de la saturación o de
la contaminación del suelo a la cimentación, entonces podríamos reducir el ángulo de fricción interna en esta interfaz. Esto es más que todo para lo que es resistencia horizontal, ¿ok? En este caso voy a utilizar igual la información desde el perfil. O sea, él va a decir, bueno, el fondo de la cimentación está dentro de este estrato, voy a utilizar el ángulo de fricción interna y la cohesión de ese estrato. ¿Okay? Un yacimiento arena-grava o yacimiento AG es en el caso de que utilicemos un relleno de espesor controlado, por ejemplo, una falsa zapata de arena cemento o arena grava. Entonces, al introducirlo acá, nos permite delimitar o definir las dimensiones de la zanja y el material de esa zanja se define acá como si fuese un suelo con sus propiedades, ángulo de fricción interna, peso unitario, y simplemente se selecciona acá luego de las dimensiones cuál va a ser el material que lo compone. ¿Ok? Acá en material simplemente definir el concreto, entonces estamos trabajando con el ACI, vamos a utilizar un concreto de 250 kilogramos, como ya lo hemos definido como código ACI, él recalcula el módulo de elasticidad en función a esta ecuación de 15.100 raíz de F' sub C. ¿Okay? Bueno, eso aplicándolo a kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Acá al ser megapascales, utilizan la versión correspondiente a ese sistema de unidades. En acero vamos a utilizar acero del grado 60. El programa da la opción de calcular sunchos, ¿okay? O refuerzo mediante acero transversal, pero realmente nunca lo utilizamos. A ver, siempre por costumbre lo defino, pero no vamos a utilizar ese tipo de refuerzo. Tenemos también la posibilidad de definir si queremos colocar una sobrecarga sobre el terreno, que es una carga distribuida. Por ejemplo, una sobrecarga podría ser la presencia de un nivel de planta baja, una sobrecarga bastante típica. En este caso vamos a evaluar este modelo de manera aislada. También tenemos, por ejemplo, si queremos colocar presencia de nivel freático, simplemente lo ubicamos desde la profundidad inicial del terreno, ¿ok? Y el programa, en función del peso unitario que hemos definido y la posición del nivel freático, calculará el efecto del mismo sobre la capacidad portante. Acá en el cuadro de sismo, tardaría un poco para explicarlo más a detalle, pero existe una ecuación alternativa, ¿ok? Que toma en cuenta la presencia del sismo. No es una ecuación muy precisa, es muy, pero muy conservadora, es decir, una cimentación que nos esté dando capacidad al considerar esta ecuación, lograremos cuando mucho un factor de seguridad de 1 o 1.1, ¿ok? Porque es muy conservadora. Esta ecuación utiliza las definiciones de empuje lateral en condición dinámica según Mononova y Okabe. ¿Okay? Es para el cálculo de la el empuje lateral en muros en condición dinámica, cuando se forma la cuña de suelo, el desplazamiento de la misma, la resultante inclinada, la fricción sobre el muro y la componente pasiva. Sin embargo, al hacer clic aquí, entonces se activa esa ecuación, introducimos acá el factor de aceleración horizontal y vertical, y entonces él hace como una especie de switch, deja de aplicar Prince-Hansen y aplica esta otra ecuación. ¿Okay? La Triandatilidis, es el autor, la tienen allí acá en el cuadro de ayuda, pueden conseguirla. Ahora bien, esta metodología yo la recomendaría únicamente para suelos susceptibles a degradación, suelos muy sueltos, rocas muy pero muy meteorizadas, arcillas saturadas muy blandas, pero para suelos normales de verdad es demasiado conservador, ¿ok? Entonces la vamos a mantener apagada. Luego acá tenemos un cuadro que es de configuración de etapa. Esto realmente es casi que un saludo a la bandera, como diría un profesor, debido a que nada más es para seleccionar cuál es el factor de seguridad contra el que vamos a comprar. Ya luego se los voy a mostrar. ¿Okay? Vamos al cuadro que más nos puede interesar, el de capacidad portante. Tenemos aquí bien grande que la capacidad es inadmisible. ¿Okay? Sin embargo, observemos acá, o bueno, vamos a primero citar todo. Acá arriba a la derecha tenemos la información importante. Tenemos la capacidad portante de la cimentación, la tensión extrema de contacto, la que se está generando. Tenemos por acá abajo lo que es la carga que está utilizando para el análisis y algunas consideraciones.
a la hora de hacer la verificación de capacidad portante horizontal y a la hora de definir la tensión de contacto, la presión de contacto, ¿ok? Ahora bien, he colocado las dimensiones de la cimentación 1, ¿cierto? Del grupo 1. Pero acá la verificación se está utilizando o se está realizando en función de la máxima carga axial de toda la lista que yo introduje acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? En lugar de utilizar la máxima, voy a decirle aquí que chequee contra la condición, perdón, la carga del grupo 1 en condición estática. Observamos que el factor de seguridad en este caso es de 2.05 ante carga vertical. La capacidad horizontal presenta un factor de seguridad de 29.38. La capacidad horizontal no es un problema. Esto acá de la tensión de contacto es cómo va a modelar la distribución de presiones, si rectangular o mediante una geometría triangular. Esto es, si va a utilizar la metodología del área efectiva según Meyerhoff o si va a utilizar el cálculo que se hace con los ábacos generando una distribución trapezoidal. ¿Okay? No, por lo general no tiene efecto apreciable sobre el factor de seguridad. Donde sí podemos tener efecto, pero en la componente horizontal, es acá cuando vamos a considerar el efecto de la capacidad portante. Verán, debido a cómo interactúa el suelo con la cimentación y también cómo está dispuesta la cimentación dentro de la excavación, es muy difícil definir si el suelo que confina la cimentación está trabajando en condición pasiva o está en reposo, ¿okay? Porque va a depender de cómo interactúe y el ángulo de ataque del sismo, que es la principal componente horizontal a nuestros fines, ¿okay? En estructuras de concreto. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que para no complicarnos con estas definiciones y hacer cálculos tan precisos, ¿ok? O tan desgastantes, entonces en lugar de ello, podemos asumir valores promedio, por así decirlo, del coeficiente de empuje lateral, porque hay una diferencia muy grande entre un coeficiente en condición pasiva o en condición de reposo. Entonces, por ejemplo, acá tengo resistencia con carga de reposo, pero puedo tomar, por ejemplo, tomarlo completo en pasivo, cosa que sería poco conservador, vean qué pasa, a un factor de seguridad ahora de 35, o combinaciones, por ejemplo, 50% en reposo, 50% pasivo. Prácticamente suma capacidad más que reposo lo divide entre dos, un valor promedio. Esto en la mayoría de los casos no suele ser problemático, ¿ok? Sin embargo, si tuviésemos una cimentación sometida a cargas horizontales, sería para de repente dedicarle un poco más de tiempo para ese chequeo. Si quisiese, por ejemplo, chequear asentamientos por acá, vengo y selecciono la carga que hemos definido en condición de servicio. Observemos que acá está graficando, por ejemplo, esta es la variación del esfuerzo vertical. Observen que es la representación mediante una curva, en este caso hacemos una hipérbola. ¿Okay? Esto es simplemente cómo haría la influencia con la profundidad. Acá está el incremento del esfuerzo vertical, esfuerzo geotécnico, ¿okay? Geostático, mejor dicho. Esta sería la zona de influencia de la cimentación, 2.3 metros. Observen que para la cimentación de 1 metro, entonces es 2.3 veces P. Está muy cerca de lo que habíamos comentado con el criterio de 2.5 veces B. Un punto importante que se me olvidó mencionar. Supongamos que, digamos que el factor de seguridad fuese adecuado. Sabemos que van a decir porque ante condición estática, debería ser 2. Entonces, en este caso, ya observo, debería ser 3, perdón, según el Código del Perú. Vemos que no es suficiente, entonces vamos a incrementar las dimensiones. En lugar de 1 metro, vamos a hablar de 1.1 por 1.1. De seguridad 2.47, todavía es insuficiente, entonces lo llevamos a 1.2. En este caso, entonces todavía sigue sin ser suficiente. 1.3 por 1.3 y ya con esto sí tenemos capacidad incluso de sobra. Si tuviésemos, por ejemplo,
el trato adecuado con el, o sea, si tuviésemos trato directo con el constructor, podríamos negociar si es viable, perdón, he colocado uno, bueno, aquí. Negociar a ver si es posible utilizar múltiplos de 5 centímetros. Por lo general son de 10, pero puede estar sujeto a discusión. Por ejemplo, si fuese así, podríamos lograr una capacidad bastante parecida, 3.12. ¿Ok? Acá este 1.5 es porque cuando definimos anteriormente, recuerden que tuve que volver a realizar el modelo, entonces por ejemplo acá, 3 y 2, que era lo que habíamos mencionado. Ven que ahora cambia acá el factor de seguridad. ¿Ok? Entonces en este caso estamos bien. Ahora, condición dinámica. Factor de seguridad 1.95. Debemos tener por lo menos 2.5. Estamos viendo que entonces es insuficiente la capacidad. Tenemos acá dos alternativas. Vean que el área efectiva disminuye mucho en comparación al caso estático. Observen. Entonces tenemos dos alternativas. La primera es incrementar el área hasta que se satisfaga la capacidad portante. Y la segunda es utilizar las vigas de Riostra para absorber el momento en una dirección. ¿Cómo hago eso? Simplemente asumo un criterio, lo considero acá en mi archivo de Excel. ¿Ok? Voy a decir, por ejemplo, voy a asumir que todas las fuerzas horizontales, todos los momentos en torno a Y van a ser iguales a 0. Entonces, hago acá todos iguales a 0, vuelvo a pasar esto a un archivo de texto, borro acá la lista de las cargas, ¿okay? Las selecciono y las elimino todas y vuelvo a importar cargas. Algo va a ser mucho más rápido, voy a tener todos los momentos iguales a 0, entonces ya va a ser mucho más sencillo. Ya voy a poder lograrlo con menores dimensiones. ¿Ok? Vamos a hacerlo rápidamente. Colocar acá. Vamos a asumir que, por ejemplo, las vigas de Riostra se van a encargar de todos los momentos en torno a Y. Ya, no era esta la tabla, era esta de acá. Todos los momentos en torno a Y iguales a 0. Vamos, vengo acá, selecciono todos, los elimino. Un pequeño instante. Seleccionar nuevamente el archivo. Un clic en siguiente. El mismo archivo, tenemos la misma definición, observen, fuerza vertical, fuerza, momentos en X y en Y, no se han cambiado o no se han reiniciado, por así decir, las pestañas, simplemente ok en todo y listo. Ya hemos hecho 0 los momentos. Veamos que para la condición dinámica, el factor de seguridad ha incrementado a 2.16. Todavía hay que incrementar las dimensiones, pero no en tal magnitud. ¿Okay? No es necesario incrementarla demasiado. Incluso podríamos considerar en este caso volver la cimentación rectangular. Por ejemplo, pasarla acá a 1.35 y dejar la otra dimensión por 1.25. En este caso todavía nos está faltando un poco. 1.4. En este caso 2.53. Valor justo. Dice que acá es no es satisfactorio porque lo está comparando con 3. ¿Ok? Entonces, si quisiese corregir esto, por ejemplo, porque quiero tomar estas capturas para tomar unas capturas para la memoria, entonces me vengo a configuración, editar, vengo a Zapata, pero en lugar de modificar acá en condición permanente, voy a seleccionar acá la última pestaña, diseño sísmico, y voy a introducir los factores de seguridad que considere pertinentes para la condición dinámica. Entonces, lo clic en OK, vuelvo acá, pero en lugar de, observen que no hay ningún cambio, entonces vuelvo a la pestaña anterior, configuración de etapa, la que habíamos hecho que hasta ahora era un saludo a la bandera, y voy a seleccionar situación de diseño sísmico, que a esa fue el que le cambiamos el factor de seguridad. Entonces ya acá podría tomar esta captura. ¿Okay? Entonces ya con estas dimensiones puedo tener
asumir que tengo tratada la cimentación del grupo número 1. Va a tener dimensiones 1.4 por 1.25. ¿Ok? Si considero que esta cimentación, la mayoría de las zapatas lo son, es apta para un diseño mediante un análisis de cimentación rígida, entonces vengo al cuadro de dimensionado y voy a seleccionar la carga del grupo 1 en condición de diseño estructural, porque recordemos que las demás son combinaciones de servicio. Esta es la combinación del RFD. Selecciono acá y en función al espesor que ya definí y a las características de los materiales, entonces voy a indicar el refuerzo de acero. Entonces, por ejemplo, en planta tengo refuerzo en X, refuerzo en Y, la cantidad de barras, el recubrimiento vertical y acá el número de la barra, el tamaño. Entonces, por ejemplo, recubrimiento lateral, recubrimiento vertical, vamos a asumir 75 milímetros, es decir, 3 pulgadas. Y vamos a asumir que tenemos barras de media pulgada, barras del número 4. Vemos que con 4 barras es insuficiente, entonces observemos que el acero requerido es mayor al acero colocado. Vemos que el acero en dirección XY es insuficiente. Por ejemplo, 5 barras, estamos hablando de una barra en la dirección Y más o menos cada 30 centímetros, en la mayor dirección, en la mayor dimensión, cada 30, en la otra más o menos cada 25, cada 20, cada 25, perdón. Todo es insuficiente, vamos a colocar 6 barras. Ya en la dirección Y es suficiente, en la dirección X todavía no. Ya acá tenemos el diseño completado. Ya él de una vez va a chequear acero mínimo, ¿ok? Ya esto cumple tanto con diseño de flexión como acero mínimo. Ahora, pequeños inconvenientes de esto no va a considerar en ninguna parte requisitos de acero superior. Nada más se va a quedar con el acero inferior. ¿Qué quiere decir? Que si quisiese colocar acero superior o tengo una cimentación que es susceptible a levantamiento, de repente debería hacer un análisis un poco más profundo. En este caso, por hábito, recomendaría colocar por lo menos una malla electrosoldada en la cara superior. ¿Okay? Lo que le solemos decir alambrón o un diámetro reducido, simplemente para añadir un poco de resistencia a la retracción y también a la afluencia del concreto. Entonces, ya con esto podríamos decir que tengo diseñada la cimentación del grupo 1. Ahora bien, tomo nota de esto, tomo las capturas y vengo ahora al diseño de la cimentación número 2. Entonces, la cimentación del grupo número 2 era una cimentación cuadrada de 1.3 por 1.3. Entonces, vengo acá a carga, a geometría, defino las dimensiones, 1.3 por 1.3. Vengo a verificación de capacidad portante y ahora voy a seleccionar grupo 2, condición estática. El factor de seguridad, veamos, es insuficiente, 225. Acá hay que llevarlo a 3. Es un permanente. Es menor a 3. Entonces, volvemos a geometría e incrementamos un poco más las dimensiones. 0.4 por 1.4. Todavía es insuficiente. Y así hasta lograr el factor de seguridad requerido. Pasamos ahora entonces a condición dinámica. 243, hay que incrementar las dimensiones solamente un poco. Entonces, podríamos, por ejemplo, chequear con 1.55, en el caso que tuviésemos esa posibilidad, y ya con 1.55 es suficiente. Pasamos entonces nuevamente ahora a la parte de diseño estructural, grupo 2 diseño estructural, y repetimos el proceso. Simplemente empezamos a incorporar más acero. Listo, ya tenemos la cimentación del grupo 2. Vean que incluso, se me olvidó mencionarlo, chequea funcionamiento, ¿ok? Cimentación del grupo 3, entonces vengo, la cimentación del grupo 3, el predimensionado había arrojado 1.7 metros. 1.7, 1.7, capacidad portante, grupo 3 en condición estática. Vemos que hay que hacer la cimentación un poco más grande. En caso de que se le pregunten, estas piernas de cimentación tan grandes porque
las cargas de este ejercicio estaban dadas para un perfil un poco más competente, ¿ok? Que utilizamos en este ejercicio en particular en el curso, el que hemos considerado acá. Aplicación de capacidad portante en torno a 2.8, todavía es necesaria una cimentación más grande. Tomar en cuenta 1.95, bueno, ya esto 2 por 2, una cimentación bastante grande. 3.6 es excesivo. Bueno, vamos a chequear entonces primero contra condición dinámica. En condición dinámica también sigue siendo excesivo, entonces voy a disminuir un poco las dimensiones. 1.95 por 1.95. Vemos que en condición dinámica 2.85, en condición estática 3.19. Seguramente no vamos a tener mucho margen de maniobra. A ver, 1.9 por 1.9, condición estática ya no cumple, condición dinámica cumple por poco. Entonces, bueno, volvemos a 1.95 por 1.95. Y así repetimos, y con haber definido un único modelo, entonces pueden observar que ya en 5 minutos, después de haberlo definido, ya he chequeado todas las cimentaciones. Bueno, me faltaría nada más el grupo 4, pero ya ven a qué me refiero. Ok. Entonces pueden observar que es un programa que, si bien tiene una contraparte, si no podemos adquirir la versión paga, pero de verdad que pese a todo, se maneja de manera muy rápida. ¿Ok? Entonces, sé que habíamos comentado que el curso va a tener sesiones de 2 horas. Vamos a alargar un poco esta para cubrir también un poco de SAFe. Disculpen que nos hemos extendido un poco más de la cuenta, pero es en aras de tratar de cubrir todo antes de finalizar ya por el día de hoy. Ok. SAFe tiene un pequeño inconveniente y es que el programa no maneja cargas en condición dinámica. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo paso mi modelo basado en un análisis modal espectral, cuando chequee con el sismo, el programa interpreta por modos la carga, lo interpreta como una carga pseudoestática que tenemos diferentes valores, pero por modo de duración. Eso quiere decir entonces que en el caso de querer determinar las solicitaciones que corresponden, sería realmente problemático porque las combinaciones van a tener que incorporar el modo. Entonces, en lugar de hacer esto, es mucho más sencillo tomar nuestro modelo y convertirlo en un modelo estático equivalente. Hacer un proceso de conversión al modelo de TAPS y luego pasarlo a SAFe. Entonces, para ello, con nuestro modelo, por ejemplo, este modelo estructural que tenemos acá, ya analizado, voy a hacer una copia del mismo. Lo voy a guardar como una versión por acá. Modelo versión estática equivalente. Voy a solicitar la información en unas unidades que para mí sean cómodas de trabajar, por ejemplo, toneladas metro. Voy a ir a Display, Show Tables y voy a solicitar los resultados del análisis. Perdón, como lo he guardado, tengo que volverlo a correr. Sé que estamos hablando de SAFe y todavía estoy en etapas, pero ya va a correr un poco más de sentido, ¿ok? En resultados, entonces voy a buscar los resultados de la estructura y voy a solicitar las fuerzas por piso. Y acá, en donde vemos los casos de carga, voy a seleccionar el sismo máximo. Esta es la fuerza sísmica, o bueno, mejor dicho, los cortantes aplicados por niveles. ¿Ok? Es una estructura, vamos a observar por acá, que si no nos va a crashear cuando cambiemos la vista. Para que se observe un poco mejor, vamos a ver la forma no deformada, es una estructura bastante pequeña de 3 niveles, ¿ok?
una estructura residencial. En este caso, entonces, tendremos 3 fuerzas por nivel. Primero lo representa de esta manera, con uno arriba y uno abajo, simplemente por la aplicación de las ecuaciones. Y voy a copiar esta tabla. ¿Okay? Voy a venir acá, voy a pegar en Excel y voy a eliminar los que son de la parte inferior, ¿okay? Del borde. Del mismo modo voy a eliminar algunas celdas que no nos importan, por ejemplo la carga axial, el caso de carga y también los momentos y la torsión, porque voy a trabajar con métodos estáticos equivalentes. Nada más me interesa la magnitud de las fuerzas horizontales. Ahora bien, estos son los cortantes. Vean que decrecen con la altura. Necesito las fuerzas. Entonces, fuerza en X, en toneladas fuerza, la redundancia, y fuerza en Y. Entonces, acá voy a decir que la fuerza en X para el nivel 3 es igual a ese cortante, y que la fuerza en X para el nivel 2 va a ser el cortante del nivel 2 menos el cortante del nivel anterior. Copio esto por acá, ¿okay? Y aplico lo mismo para Y. Son las fuerzas que se aplican en el centro del diafragma para generar ese efecto de un sismo de igual magnitud en sus movimientos horizontales, ¿okay? En las fuerzas horizontales que genera. Entonces, vengo acá a mi modelo, voy a desbloquearlo, y acá sí debo tener cuidado porque voy a cambiar varias definiciones. Entonces, en primer caso, en primer lugar, voy a venir acá a los patrones de carga, donde tengo el sismo, y voy a modificar la carga lateral para que coincida con cargas asignadas por el usuario. Luego de esto se habilita modificar la carga lateral, hago clic acá, y en este caso, por manía, por así decirlo, tengo que en lo personal defino un diafragma por nivel, cuestión de hábito. ¿Ok? Entonces, diafragma nivel 3, nivel 2, nivel 1. Entonces, ahora con esto voy a introducir las fuerzas en X y en Y que he determinado con este método. Entonces, voy acá, copio, y ya tenemos las fuerzas horizontales en X y en Y que generan el sismo estático equivalente. Entonces, hago clic acá en OK. Voy a venir también al Load Cases y voy a modificar el caso de carga. En lugar de ser un sismo modal espectral, va a ser un sismo lineal. ¿Okay? Y acá voy a modificar los factores de escala, voy a hacerlos iguales a 1. Y en lugar de ser aceleraciones, vamos a introducir patrones de carga. Estoy sustituyendo todo el análisis de aceleraciones por simplemente aplicación de fuerza. ¿Ok? Entonces, el nombre del patrón va a ser sismo. Y el factor de escala va a ser igual a 1. Hacemos clic acá en OK. Vamos también a eliminar las funciones, simplemente para evitar cualquier conflicto. Y hay que chequear con cuidado a ver cómo se han comportado los combos. En ocasiones se modifican, en ocasiones no. En este caso, por ejemplo, pueden observar que tengo todo sin alteraciones. Acá porque estoy haciendo la combinación con sismo X y sismo Y juntos. Por lo general, al aplicar este tipo de análisis, lo que haría es dividir sismo en X y sismo en Y. ¿Ok? Creé otro patrón de carga de sismo, lo llamo sismo en X, el patrón que ya tenía lo llamaría sismo en Y, colocaría en sismo en X nada más las fuerzas horizontales en X, en sismo en Y las fuerzas horizontales en Y, para poder aplicar el criterio del 1.30. No lo hago acá porque en ese caso, entonces, sabemos que tendría que hacer todas las permutaciones, construirlas, y eso de verdad generaría bastante trabajo, ¿ok? O sea, me llevaría por lo menos 15, 20 minutos hacer todas las permutaciones para todas las combinaciones de diseño. Ok.
Entonces ya con esto, hacemos clic acá en OK, corremos el modelo, y acá observaríamos que tenemos las mismas fuerzas horizontales, pero ahora las fuerzas horizontales de cada apoyo siguen siendo la misma magnitud, obviamente a nivel dinámico y a nivel de la superestructura cambiaría un poco el comportamiento porque ya no tenemos el efecto de los momentos torsores, en caso de que la geometría contenga un poco de ellos, pero como voy a diseñar la cimentación con esto, no me importa. Si voy a hacer alguna modificación de la superestructura, la haría con aquel modelo, con el modelo modal espectral, y recordando que cualquier modificación importante en la superestructura va a afectar a mi cimentación, entonces tendré que volver a diseñarla. Entonces, para finalizar, voy a exportar esto como un nivel, perdón, de SAFE versión 12.f2k. Le voy a decir que se trata del nivel base y que exporte todo. O sea, pisos, cargas de piso, más columnas y distorsiones de los muros. Y voy a seleccionar todos los casos de carga y todas las combinaciones. Doy clic en OK y guardo este modelo. Una vez finalizado, cerramos acá. A veces problemas de licencias cuando pasamos de un programa a otro simultáneo. Y ahora ya permítanme un instante. Okay. Ahora, en lugar de abrir, vamos a importar archivo F2K. Buscamos el archivo que acabamos de generar. Y observen que tenemos los ejes que teníamos definidos anteriormente, pero no solamente esto. En estos ejes ya están aplicadas las cargas de los apoyos de la superestructura. Es decir, que nada más tendríamos que dibujar las cimentaciones y lamentablemente, porque esto sí sería genial que viniese con nosotros, también debemos definir los materiales, ¿ok? No trae todo, o sea, trae las dimensiones de la carga, que es muy importante, y la magnitud de la carga. ¿A qué me refiero con las dimensiones de la carga? La estructura tiene unas dimensiones de columna, entonces el programa aplica esa carga en un área igual al área de la columna. Esto para que el programa pueda determinar funcionamiento, ¿ok? Entonces, en este caso, simplemente vamos a definir nuestros materiales. Primero, seleccionar las unidades consistentes. En este caso, vamos a trabajar con kilogramos centímetro cuadrado. Vamos a trabajar con, con concreto. Para ahorrarnos un poco de tiempo, que nada más lo voy a renombrar para identificarlo más fácilmente. No lo voy a modificar. Vamos a asumir que son estas mismas propiedades. Nada más voy a chequear el acero de refuerzo. Voy a verlo a los 4200, 1250 habituales y más nada, ¿ok? Para dedicar un poco más de tiempo al dibujo acá. Entonces ahora, propiedades de la losa. Entonces estamos trabajando con zapatas. Vamos a añadir una nueva propiedad. Habíamos hablado de zapatas de 40 centímetros. Entonces acá voy a colocar footing de 40 centímetros. Si fuese, por ejemplo, una losa de cimentación, entonces sería un mat. Esto es sobre cómo el programa determina el comportamiento interno del elemento y también la distribución de rigidez. ¿Ok? Entonces, damos clic acá en OK. En este caso, por ejemplo, vamos a asumir, debido a que no tenemos, por así decirlo, las cargas y las dimensiones de este elemento, nada más estamos dibujando acá, podemos utilizar, por ejemplo, la opción de dibujar áreas rápidas. Esto es simplemente que donde haga clic
el programa va a dibujar automáticamente un elemento este de acá, de dibujar áreas en torno a puntos. Seleccionando la losa que quiero dibujar, por ejemplo, zapatas, puedo decirle al programa que me dibuje automáticamente zapatas, por ejemplo, de 1.2 por 1.2. Yéndome. Ya, disculpen, ya vi cuál era mi error. Permítanme seleccionar. Propiedades, properties, zapatas, ya. No es que no las estaba dibujando, es que como había introducido 1.2, estaba dibujando en centímetros, ¿ok? En 120 por 120. Bueno, acá esto podría ser conveniente, en este caso, dibujar un solo elemento. Uso de zapatas combinadas. Acá está mucho más cargada. Vamos a hacer una zapata un poco más grande. En este caso de 135 por 135. ¿Ok? Entonces ya con esto tengo la definición de mis elementos. Ahora debo suministrar un elemento de apoyo, definir el suelo. Entonces para ello selecciono, bueno, en primer lugar debo definirlo. Entonces tengo acá las propiedades del suelo subrasante. Voy a tomar este mismo y lo voy a modificar. Y acá tengo el módulo de balasto. Entonces este valor debería ser aquel que he determinado en función de lo que hemos mencionado anteriormente, de calcular el asentamiento y establecer un balasto para cada cimentación tipo. Realmente lo más adecuado sería establecer un balasto para cada cimentación, porque como cada una tiene cargas diferentes y cada grupo tiene dimensiones diferentes, cada balasto es diferente, ¿ok? Por ejemplo, acá, si quisiese simplificarlo mucho, habría un balasto para las cimentaciones de 1.2 por 1.2 y un balasto para la cimentación de 1.35 por 1.35. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos apagados. Entonces, podría definir entonces un balasto 1, un balasto 2, pero lo más adecuado sería para cada combinación posible. ¿A qué me refiero? Grupo de cimentación 1. Viendo acá. Todas las cimentaciones, perdón, otro ejercicio, ok. Todas las cimentaciones que están en verde, ok, son del grupo 1. Pero dentro del grupo 1 puede haber diferencias. Por ejemplo, tengo acá 2345, 2345, estas dos tienen las mismas dimensiones y la misma carga. Ok, pueden usar el mismo balasto. Pero acá tengo, por ejemplo, grupo 1, 14.04 toneladas. Entonces debería calcular el asentamiento para la cimentación de las mismas dimensiones del grupo 1, pero aplicando la carga de 14.04 toneladas. Voy a tener menor asentamiento, pero también menor esfuerzo. Entonces calculo el balasto como cuenta el asentamiento y lo incorporo acá. ¿Se comprende? Aún para cimentaciones del mismo tamaño. Por cuestiones de tiempo, como hemos mencionado, entonces voy sencillamente a definir dos balastos. Entonces, vamos a añadir una copia de este y voy a colocarle un valor un poco mayor. Observen que debe estar indicado que es solo compresión, porque si colocamos que es lineal, entonces no va a tener una limitante en el caso de que el momento haga intentar volcar las cimentaciones y por lo tanto podría interpretar el programa como que el suelo está trabajando a tracción. ¿Okay? Entonces, clic acá en OK, voy a añadir a esta cimentación, asignarle el suelo número 2
y a las demás el suelo número 1. Ahora bien, estas cimentaciones están sujetas también a fuerzas horizontales por el sismo. Entonces voy a seleccionarlas todas, voy a asignar. En este caso voy a simplemente evitar la traslación en torno a X y Y de manera absoluta. Ahora bien, también si tengo un estudio de suelos que incorpore, por ejemplo, evaluación de la rigidez horizontal mediante un ensayo presurímetro, dilatómetro o un balasto horizontal, que también a veces se aplica, aunque es más raro, podría calcular los resortes y en lugar de hacerlo de esta manera, ¿ok? Puedo venir acá y asignar resortes, ¿ok? En este caso simplemente voy a seleccionar esto. Entonces, corremos el análisis y acá observamos una distribución de deformaciones. Obviamente acá tenemos nada más para el caso de cargas muertas, entonces si quiero observar las deformaciones, por ejemplo para el caso de combinación en condición de diseño geotécnico, vamos incluso, bueno, a este balasto que hemos seleccionado es bastante elevado, ¿okay? Incluso para las cargas esperadas, observemos que en este caso se observa de manera fragmentada porque son cimentaciones aisladas. Entonces, en una sola cimentación observaríamos el gradiente como se observa acá. Esta vista que podemos observar donde las cimentaciones presentan prácticamente un solo color, muy poco gradiente como este, indica que son cimentaciones rígidas. No hay una diferenciación importante en la presión de contacto ni en las deformaciones dentro del área del mismo elemento. Incluso, si vengo acá, tenemos el icono de un apoyo, y selecciono la presión del suelo, ¿ok? Para una combinación de carga, por ejemplo, la de fundaciones en condición dinámica, que es donde vamos a observar un poco más de gradiente por la fuerza horizontal, veamos que se observa como la presión siempre tiende, en la mayoría de los casos, hacia la esquina superior derecha, porque es según la combinación que hemos implementado, como hemos hecho un análisis modal espectral, perdón, permítanme definir mejor esto. ¿Recuerdan cuando definimos las combinaciones luego de hacer el cambio a estático equivalente que teníamos nada más un sismo, ¿verdad? Eso era porque en este análisis modal espectral el programa hace la alternancia entre sismo en X, sismo en Y y positivo y negativo. Como ahora es un valor absoluto, yo debo hacer las permutaciones, lo que les había mencionado, más sismo en X, más sismo en Y, más sismo en X, menos sismo en Y, menos sismo en X, menos sismo en Y, menos sismo en X, más sismo en Y, para evaluar la combinación de posibles resultantes. Actualmente nada más tenemos este resultante. Es decir, esta de acá, que si observan cómo se está comportando nuestra cimentación. Entonces por eso habría que dividir sismos en X y en Y y luego aplicar las permutaciones para que tengamos entonces casos de análisis del sismo atacando la estructura en las diferentes resultantes. En una estructura completamente simétrica, esto podría ser redundante porque como la estructura es simétrica, la respuesta va a ser la misma, pero en el caso de esta estructura que no es tan simétrica, entonces valdría la pena para observar cómo incide el sismo atacando de todos los ángulos y seleccionar la respuesta más conservadora. ¿Ok? Por favor, coméntenme si me siguen hasta este punto. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, en este punto, podemos chequear, por ejemplo, que el esfuerzo actuante sea menor al esfuerzo admisible. Por ejemplo, acá podría verse lo que hemos mencionado anteriormente, que por ejemplo para un elemento muy grande, un elemento área, como para estas zapatas, vean que hay unas zonas donde los esfuerzos son ligeramente superiores,
podría darse que en alguna porción de esta cimentación el esfuerzo actuante fuese mayor al admisible. ¿Ok? Entonces, en un elemento área eso sería bueno chequearlo. Un elemento, una losa, pues, pero en una zapata como esta, por lo general no suele representar grandes inconvenientes. ¿Ven? Ahora, para chequear el diseño estructural, normalmente lo que suele hacerse es que se definen tiras de diseño, en el caso de losas. Para zapatas esto no sería, o sea, sería desperdiciar esfuerzo. Entonces, en primer lugar, vamos a chequear el funcionamiento. Hacemos clic acá y podemos observar que el programa determina las relaciones esfuerzo, ¿cómo decirla? Demanda-capacidad para la cimentación. Donde observamos que no hay lectura es porque prácticamente la carga es muy pequeña. ¿Ok? Observen entonces que mientras sea menor que 1 la relación demanda-capacidad, no hay problema de funcionamiento. Ahora bien, hay una cosa muy importante y es que en ocasiones, cuando exportamos la carga, puede haber algunos inconvenientes en cómo el programa posiciona el perímetro de punzonado. Entonces, para esto, vamos a hacer clic acá y observen que por lo menos en este caso, la cimentación está posicionada de tal manera que es una columna de esquina. Entonces, habría que ver si en el modelo estructural esta era la configuración. Entonces, en ocasiones, por lo general, el cálculo de la capacidad por punzonamiento solemos chequearlo de manera externa, ¿ok? Porque si no, entonces habría que ir a hacer un override, un override para cambiar o forzar al programa a cambiar la posición de esa cimentación. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver si acá, con esta cimentación seleccionada, determinación de, perdón, overrides del diseño acortante por punzonamiento. Entonces, determinación de chequeo del perímetro del chequeo por punzonamiento determinado por el programa. Determinación, habría que posicionarlo acá. Ahora bien, esto, tooltip, había una combinación de teclas que justo ahora, para ser sincero, no recuerdo, que si las oprimíamos, no recuerdo realmente justo ahora cuáles son, había una combinación de teclas, algo como Alt Control, la verdad que se los voy a deber en esta ocasión, donde al hacer clic se desplegaba un pequeño menú donde indicaba cuál era cuál, o sea, cuál era corner 1, corner 2, corner 3 y corner 4, porque es una manera en que las nombra el programa a la hora de definir cuál es la esquina izquierda superior, esquina inferior derecha y así sucesivamente. Entonces, acá definirla, esto es para la cimentación que tengo seleccionada justo ahora. De verdad que no recuerdo, permítanme, vamos a ver por acá. También es muy posible que sea por el hecho de que estoy trabajando en este monitor. Permítanme ver si trayéndomelo al otro, permítanme un pequeño instante. Sí, lo está trayendo, creo que es por un tema de estar trabajando con dos monitores. Vamos a ver si observa. Sí, lamentablemente no se lo puedo mostrar porque al colocar acá el cursor lo muestra, pero me lo está mostrando en el monitor vecino. Voy a tomar una captura para poder mostrárselos. Acá pueden observarlo. Se abre esta ventana, entonces indica cuál es corner 4, corner 2, 3, 1, los bordes, entonces simplemente sería ubicar en qué posición está la columna para que el programa entonces determine automáticamente cuál es el perímetro de funcionado. Por ejemplo, si le indico que la columna está en la esquina 4, entonces va a asumir que es algo como esto. ¿Okay? Entonces va a calcular este perímetro de punzonado. ¿Bien? ¿Sí?
Posterior a chequear esto, entonces vamos a determinar ahora el diseño de lo que sería el acero de refuerzo. Para ello, entonces vamos acá en diseño de la losa, y en lugar de utilizar basado en tiras, voy a utilizarlo basado en elementos finitos. Si hago clic acá en aplicar, voy a observar el requisito de acero de refuerzo para la dirección 1 y la cara superior. Entonces, acero superior en la dirección X, ¿ok? Si quiero observar, por ejemplo, el acero inferior en la dirección X, ¿ok? Clic en aplicar, dirección Y, acero superior, dirección X, dirección Y, acero inferior. ¿Ok? Vean que incluso algunas cimentaciones ni siquiera requieren la aplicación del acero, simplemente se comportan como bloques rígidos, no experimentan flexión. Entonces, en lugar de tomar nota acá de esto, lo más sencillo es acá el mostrar acero de refuerzo por encima de un valor especificado. Y voy a indicar la segunda opción. Voy a simplemente a pedirle que me muestre el acero de refuerzo por encima al acero que voy a introducir acá. Pero en primer lugar, antes de hacer esto, voy a tener que desbloquear el modelo, entrar a las definiciones y eliminar las definiciones que tiene ya por defecto de las barras de acero de refuerzo. E introducir las barras que utilizamos habitualmente, designaciones de octavos de pulgada. Volvemos a correr. Volvemos a la etapa de diseño. Y ahora, ¿qué valor voy a seleccionar acá? Calcularía al cero mínimo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a pedir rápidamente una instancia de marcar. Disculpen la hora, sé que nos hemos pasado un poco, ya casi terminamos por esta sesión. Supongamos que vamos a trabajar con 0.0018 por 100 centímetros por 40 centímetros de espesor. Estaremos trabajando con un acero mínimo de 7.2 centímetros cuadrados por metro. Eso sería, si estamos hablando, por ejemplo, de barras de media pulgada, unas 6 barras por metro. Vamos a utilizar entonces barras del número 5. ¿Okay? Entonces, barras del número 5, cada, por ejemplo, 20 centímetros. Aplicar. Y observamos que ningún punto, o sea, ninguna zona en la dirección X, en la cara superior, requiere más que acero mínimo. Sabemos que la cara superior no suelen pedir, vamos entonces a la cara inferior. Igual modo, acero mínimo es suficiente en ambas direcciones, entonces simplemente armamos con acero mínimo. Si el acero fuese insuficiente, vamos a colocar, por ejemplo, acá, de esta manera, a ver si... Voy a observar esto. Voy a observar que hay zonas que se van a sombrear con un diferente color. Eso quiere decir que hay zonas que van a estar pidiendo un poco más de acero. Me he pasado un poco, vamos a... Estoy colocando valores simplemente para que se observe a qué me refiero, ¿ven? Porque lo está mostrando de esta manera, nada más en una dirección, porque recordemos que estoy chequeando con un caso de diseño que incorpora nada más sismo X y sismo Y positivos. Nada más estoy evaluando, como hemos dicho, para una resultante del sismo que apunta hacia arriba a la derecha. Si hubiese evaluado todas las combinaciones, entonces el programa va a tener mucha más data y va a mostrar estos sombreados, en esta transición en todos los puntos. Pero observen que incluso este degrade no presenta una variación muy importante. También mencionar que como acá va a estar la columna, podemos dejar de lado cualquier posible requisito de acero adicional que esté dentro del espacio que le correspondería a la columna. ¿Eh? Ok. Un comentario por acá. ¿Qué programa sería más eficiente? ¿El SAFE o el GeoFile? Depende. Para trabajar una losa, ¿ok? Yo me iría al SAFE.
por el hecho de, bueno, si no tengo la licencia, claro está. Si tengo la licencia de Geo5, me iría a esta alternativa porque el Geo5 tiene la ventaja de que, ¿cómo decirlo? Las opciones de dibujo de Geo5 me gustan más a la hora de trabajarlo en losa. Pero si no tengo la licencia, voy a perder el progreso. Si la tuviese, me decantaría por esta alternativa, ¿ok? En el caso de zapatas, sí me iría directo a Geo5. Ok, otro comentario por acá. Para el diseño de zapatas a través del SAFe, ¿existe algún límite en las presiones positivas? Realmente sí, que no deben existir. ¿Sí? Es decir, cualquier valor de presión positiva lo hacemos cero tomando en cuenta que el suelo no trabaja tracción. Lo convertimos a un caso no lineal para luego convertir esto en una zona de esfuerzo cero, que es realmente lo que se hace, y si existen algunos códigos de algunos países que establecen límites a las zonas que pueden estar sujetas al levantamiento, porque las zonas que tienen esfuerzo cero que se han levantado, ocurre esto. Las zonas donde el esfuerzo es cero es porque este es el suelo y la cimentación está haciendo algo como esto, perdón, algo como esto. ¿Okay? O sea, acá deja de haber contacto, el suelo no participa a tensión, pero entonces esta área no está trabajando. Por lo menos en mi país existe un límite de que no más del 20% de la cimentación puede experimentar levantamiento. ¿Ok? Ok, ¿cómo se aplica el método de la franja? Y cuando se aplica el método de las franjas, se puede apreciar los momentos en las zapatas. Con el método de elementos finitos no puede visualizarse. Se puede ver en 3 dimensiones en volumen. Ya, déjenme leerlo nuevamente. Cuando se aplica el método de las franjas, se puede apreciar los momentos en las zapatas. Con el método de los elementos finitos no se puede visualizar. Si se pudiera ver en 3 dimensiones en volumen. Creo que sí se puede observar, permítame acá un instante, acá en lugar de observarlo en el refuerzo, se observaría acá en los esfuerzos de la losa. ¿Ok? Acá tendrías que seleccionar, ese creo que es el momento, no recuerdo exactamente ahora, creo que es el momento 2.2 y sería no recuerdo ahorita realmente cuáles son el sistema coordenado, pero acá observaríamos las fuerzas resultantes y entonces simplemente según los casos, podríamos observar en la distribución de momentos sobre la sección. Siempre se me olvida las nomenclaturas de los ejes locales. Eje 1 normalmente es el eje longitudinal del elemento, 2 y 3 son los perpendiculares, pero en este caso tendríamos que venir acá y solicitar ejes locales. Vamos a desbloquear el modelo a la vista tridimensional. Si mal no recuerdo, es el local 2 es el azul y es el local 1 creo que es el rojo. Entonces ya en función de esto, analizamos nuevamente el modelo. Y solicitamos los esfuerzos en forma de fuerza resultante y los momentos. ¿Okay? Incluso se pueden apreciar acá las rotaciones. Acá los valores pequeños porque están expresados en kilogramos fuerza, centímetros sobre centímetro. ¿Okay? Pero sí podemos observar los momentos aún en elementos finitos. Claro, el problema es que de repente para un elemento de estas dimensiones, dependiendo también de la flexibilidad de la cimentación de afines, puede que la transición sea tan pequeña que no sea fácil identificarlo. Recordemos que el método de las franjas lo que hace simplemente toma una porción de un tamaño apreciable y nos genera un valor único para toda esa franja, ¿okay? Para toda esa zona. Entonces, claro, es mucho más sencillo visualizarlo. Sí, en el caso de las propiedades
de suprasante siempre tiene que ser a compresión, porque el suelo no participa en este tipo de procesos. ¿Ok? No participa tensión. Si no hay más dudas que podamos... Ok. Safe también puede realizar detallado. ¿Y qué tan confiable es? Sí se puede realizar detallado, sin embargo, requiere tal nivel de, ¿cómo decirlo?, de configuración, y realmente no he tenido la oportunidad de chequear hasta qué punto es confiable, que realmente en lo personal el detallado yo prefiero hacerlo a mano. Y si quisiésemos incursionar más allí, bueno, normalmente solemos tener ya esos detalles eh, hechos por adelantado, ¿ok? Ya los dibujos que solemos hacer los llevamos a una biblioteca. Incluso conozco un ingeniero que cada columna que diseña en su vida, que ha dibujado, la tiene en un solo archivo de AutoCAD, y cada vez que necesitas hacer una columna para un proyecto, simplemente se va a esa biblioteca porque ya la tiene completamente dibujada y no tiene que hacer los detalles nuevamente. Entonces podremos hacer algo similar. ¿Bien? Recordar que estas herramientas son eso, son nada más herramientas, tienen sus límites. Las utilizamos para adelantar o aventajar algunas etapas del proceso que numéricamente serían tardías, demorarían, ¿ok? Entonces, tratar de utilizarlas para lo que son buenas, para lo que son confiables, pero algunas tareas sí todavía nos corresponden realizarlas. Ya de repente con tecnologías como el BIM, donde poco a poco se están incorporando ya más simplificaciones a nuestra labor. Por ejemplo, con lo que corresponde a las herramientas de Autodesk, que ya podemos incluso observarlos, generar los cortes en función a las definiciones del modelo estructural, pero todavía para que eso permee lo suficiente a nivel de cimentaciones, falta un poco. ¿Okay? Lamentablemente, las cimentaciones son el último punto de la ingeniería estructural al que todas estas innovaciones van permeando, siempre tardan un poco más en ser efectivas. ¿Okay? Incluso no es hasta hace poco que ya el ETAPS empieza a incorporar alternativas en cuanto a metodologías que incorporen, ¿cómo llamarlo?, interacción sobre estructura. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por participar en este curso, por acompañarnos. Ha sido un curso bastante interesante, con bastante participación. Si están interesados en ahondar un poco más en estos temas, recuerden que en el instituto estamos dictando cursos de manera regular, no solamente de cimentaciones, sino de todos los aspectos de la ingeniería civil. Estén al tanto también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, mayormente la principal actividad. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden comunicarse con el equipo organizador. Recuerden que pueden optar por certificado de participación. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Recuerden, aquellos que no pudieron ingresar a tiempo, que pueden irse al canal de YouTube, donde van a tener las grabaciones de este curso para que puedan repasar también. Feliz noche a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.